Hace más de un año que nuestras vidas cambiaron de una forma completa. De una determinada manera que teníamos de funcionar y de vivir, pues con una cierta libertad, con una tranquilidad. Hemos pasado por un confinamiento, por restricciones de movilidad, el uso de mascarillas. Hemos perdido muchas cosas, pero hemos perdido quizás puestos de trabajo o de estudios, clases. Quizás nos hemos tenido que ver trabajando, pues eso, de forma online, cosa que no habíamos hecho nunca, quizás. O no tenemos trabajo. Incluso puede haber ocurrido que haya fallecido un ser querido y no hayamos podido acompañarlo como estamos acostumbrados, ¿no? Siempre hacemos un ritual de despedida y ahí en ese ritual están nuestros familiares, nuestros amigos. Con ellos nos abrazamos, con ellos lloramos y esto no ha sido posible. Todo este cambio, por lo brusco e inesperado y por lo duradero, nos lleva a una incertidumbre ante el futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo va a acabar todo? ¿Cuándo volveremos a la normalidad, a lo que conocemos? Así, aunque se haya dado por finalizado el estado de alarma, hay que recordar que han aparecido nuevas cepas del virus más resistentes y peligrosas. Por ejemplo, en Brasil, en la India y en Sudáfrica. La vacunación aún no se ha completado. La eficacia de la vacunación ante estas nuevas cepas no está garantizada. ¿Qué significa todo esto? Pues que el problema no está solucionado. ¿Y qué hemos de seguir? Pues con la mascarilla y manteniendo las distancias sociales y cuidado con nuestras reuniones y con nuestras relaciones. Esta nueva realidad social genera unos niveles de estrés y de ansiedad muy elevados y la desesperanza empieza a apoderarse de las personas. A raíz de esta situación emocional, la Organización Mundial de la Salud acuñó el término fatiga pandémica. Este título o este término sirvió o ha servido para acuñar, para reunir, para explicar quizás el estado anímico en que se encuentran muchas personas. Hay un desgaste emocional, hay un cansancio tanto físico como mental. Hay menos ganas de hacer cosas, hay más apatía, hay menos energía, hay más desánimo, hay más melancolía. Mirad, en nuestro país ha habido un incremento del número de personas que manifiestan tener ansiedad. Han pasado del 33 al 43%. Y las personas que han sido diagnosticadas de depresión han llegado a ser un 35%. Esto, si lo sumamos, nos lleva a un 78% de personas con problemas emocionales. Por otro lado, la pandemia no es igualitaria. Afecta más a los pobres, a los que tienen menos recursos. Hay un 13% de niños en nuestro país en situación de alto riesgo de desnutrición. Afecta más a los marginados, a los más débiles, a los más mayores. Esto lo hemos podido comprobar en las primeras fases de la pandemia. A las personas con deficiencias mentales que han tenido que estar recluidas. A las víctimas de malos tratos, de abusos o víctimas de violencia doméstica, mujeres y niños principalmente. Por nombrar solamente alguno de ellos. El sufrimiento físico y emocional de estas personas aún no está cuantificado. No podemos sumarlo aún, pero está. Pero, ¿cuál es el estado emocional al que nos enfrentamos cada uno de nosotros en esta pandemia? ¿Estamos preocupados? ¿Con miedo? ¿Con ansiedad? ¿Angustiados? Cada uno de los que os he nombrado supone un grado más que el anterior. Es lógico, ¿eh? Porque hemos pasado del todo irá bien al hemos de convivir con el virus, al no podremos vivir la vida, la normalidad como la conocíamos. La mayoría de personas manifiesta sentir miedo
ante la incertidumbre del futuro. Pero vamos a preguntarnos algo. ¿Qué es el miedo? El miedo es una de las emociones básicas de nuestra psique y es una reacción normal y saludable ante situaciones que son desconocidas, amenazantes y potencialmente peligrosas como las que estamos viviendo. El miedo es una respuesta adaptativa que nos ayuda a mantenernos alerta y a tomar las medidas necesarias para minimizar riesgos. Por ejemplo, a través de la evitación. A ver, nosotros evitamos pasar el semáforo en rojo, ¿por qué? Pues por miedo a que nos atropelle un coche, ¿no? En esta situación de COVID, las medidas de evitación creo que son como muy evidentes. Mantener distancia entre las personas, reuniones limitadas, llevar mascarilla. A su vez, el miedo también puede hacer que se busquen mecanismos de control y afrontamiento para evitar los máximos riesgos posibles. En el ejemplo que os he puesto de la circulación, bueno, pues ¿qué sería? Poner semáforos para que no haya atropellos. Y en el caso del virus, pues las vacunas. Pero también el miedo puede convertirse en una emoción bloqueante y entonces nos impide gestionar las amenazas con eficacia. Dicho de otro modo, el miedo nos paraliza. Cuando el miedo nos paraliza, se convierte en un obstáculo y en un problema psicológico. Debemos recordar que el miedo puede ser tan contagioso o más que el virus de la COVID-19. Aceptar la situación que nos ha tocado vivir nos permite transformarla y ser más flexibles y adaptativos. Resistirnos e instalarnos en la queja y el desánimo nos va a bloquear. Hay que separar lo que realmente depende de nosotros de lo que no. Lo que no depende de nosotros es incontrolable. No podemos controlar que se acabe el virus, ni que la vacuna funcione. Entonces, ¿qué es lo que depende de nosotros? Pues que vivamos lo mejor posible en este tiempo, que nos cuidemos, que cuidemos a los demás, que intentemos crear un ambiente motivacional y positivo. No tiene mucho sentido angustiarnos por algo que está fuera de nuestro control. Nuestra energía debería ir dirigida hacia lo que sí dependa de nosotros y el resto dejarlo en manos de aquel que está por encima nuestro. Una de las preguntas que más nos han hecho estos días a los psicólogos es: oye, ¿qué hago con lo que me pasa? ¿Qué puedo hacer para no tener miedo? ¿Cómo lo controlo? Si tenemos claro que el miedo es una emoción natural, no necesariamente negativa, la respuesta más correcta no es evitarlo, sino aceptar que es lógico que tengamos miedo ante algo que nos supera. La aceptación de una cierta cantidad de miedo nos ayudará a no ser imprudentes ni actuar de forma inconsciente. Pero si nos dejamos llevar por el miedo, el siguiente paso, recordad que lo he dicho antes, ¿cuál es? Caer en la ansiedad. La ansiedad es el ¿y si? ¿Y si me contagio? ¿Y si me llevan a la UCI? ¿Y si no funcionan las vacunas? La presencia de la ansiedad es inevitable, pero la prisión de la ansiedad es opcional. Vamos a ver algunas estrategias para poder afrontar este miedo y que no sea él el que nos domine. Debemos trabajar en tres áreas: el área física, el área emocional y el área espiritual. A nivel físico, a ver, a nadie le va a sorprender si digo que es básico cuidar nuestra salud física. Es importante comer bien, tener una dieta equilibrada. Ya han pasado los días en los que íbamos al supermercado y no encontrábamos harina por ningún lado, ni maicena, porque todo el mundo hacía pasteles. Bueno,
Algunos aún les quedan un kilito de esos que ganó entonces, ¿vale? Pero es muy importante plantearnos, si no lo estamos haciendo, cuidar aquello que comemos. No picar porque estoy nervioso, voy y pico. No. Ver cuál es el tema que me está poniendo nervioso o nerviosa y que me lleva a picar. Y trabajar sobre ese tema. No consumir bebidas alcohólicas para no pensar. Mirad, según el Departamento de la Salud de la Generalitat, durante la pandemia han aumentado las personas con adicción al alcohol en un 35%. Tampoco es sano consumir drogas para desconectar de la realidad. El precio que se paga es excesivamente alto. También deberíamos tener cuidado con esas adicciones que pueden parecer que no son tan peligrosas. Ha habido un aumento considerable de las adicciones al móvil, a los videojuegos, al juego online, al uso compulsivo de Internet, incluyendo las compras compulsivas. Eso que estoy diciendo parece como muy lógico, ¿verdad? Pero en momentos de ansiedad, os aseguro que son de las salidas más fáciles que hay. Debemos cuidar el sueño. Son necesarias unas horas de sueño reparador. Quizás con el teletrabajo hemos cambiado nuestras rutinas de dormir. Como podemos conectarnos cuando queramos, pues trabajamos hasta las tantas de la madrugada y por la mañana nos levantamos más tarde. O puede ser que estemos muy preocupados porque no tenemos trabajo. Cualquier problema puede quitarnos horas de sueño, horas de descanso. Es imprescindible descansar bien. Una de las cosas que funciona y funciona muy bien es tener una cierta práctica en relajación. Hacer ejercicio físico regularmente. Uno de los cambios que hemos visto durante los días en que estaba todo cerrado es que había un montón de personas que salían a andar. Es un ejercicio muy sano. Lo podemos hacer a cualquier hora del día, por la mañana, a mediodía, por la noche. Se puede realizar en soledad o en compañía. Y además, cada mes no nos pasan el recibo, que también es importante. También es cierto que ha habido muchas personas que en esta pandemia, cuando estábamos encerrados, se han dedicado a hacer deporte. Para mí eso tiene un gran mérito. Yo no creo que fuera capaz. Controlar la respiración. No de forma automática. Claro, si no respiramos nos morimos, evidentemente. Pero tenemos que respirar con ejercicios pautados, siendo conscientes de nuestra inspiración y de nuestra expiración. Si hacemos más lenta la respiración, esto ayuda a bajar los niveles de ansiedad y de estrés. Aprender técnicas de relajación y de yoga son muy útiles para saber afrontar situaciones estresantes. Pero, como la mayoría de las técnicas, se requiere una cierta práctica para que sean efectivas. Salir al aire libre. ¿Os habéis fijado que estamos en primavera? Sí, claro, es lógico. Todos lo habéis visto. Hoy hace mucha calor. ¿Pero os habéis fijado en los cambios de color? Los árboles han cambiado de color. Están verdes preciosos. Las flores están, que se salen. Hay unos olores de primavera maravillosos. ¿Os habéis fijado en la calidez del sol? ¿Os habéis fijado qué bonita está la playa? ¿Qué bonito está el campo? Ser conscientes del aquí y del ahora, del presente. Recordad que presente significa regalo. Deberíamos evitar la sobreinformación. Cuidado con las falsas noticias. Decidamos qué canal informativo merece nuestra confianza. Comparemos con otros si nos parece adecuado. Pero no nos pasemos el día colgados ni de Internet ni de los informativos. Ni todo es información, ni todo es relevante, ni todo nos hará bien. Sobreinformarnos hará
que aumente nuestro miedo y añadirá dosis de estrés, ansiedad y angustia a nuestro día a día. Oye, ¿qué han dicho de las vacunas? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la buena? Porque a mí me han puesto una y ahora la otra. Oye, ¿son eficaces? Vamos a ver, ¿cuándo me va a tocar? ¿Por qué franja de edad van? Bueno, cuidado con la sobreinformación. También vale la pena seguir potenciando los hobbies que hemos tenido. La música, bailar, podemos bailar por casa. Disfrutar de esos pequeños placeres que ya los tenemos, pero quizás no usamos. Vamos a ver qué herramientas tenemos a nivel emocional. En situaciones como esta, tendemos a olvidar que el ser humano tiene una gran capacidad de adaptación a situaciones extremas, lo que en términos psicológicos llamamos resiliencia. La resiliencia es la capacidad de afrontar y superar la adversidad. Para potenciarla, tenemos a nuestro alcance muchas otras emociones, además del miedo. Quizás no estamos poniéndolas en práctica. Voy a nombrar algunas de ellas. La gratitud. Debemos sentirnos y ser agradecidos por nuestros sanitarios. Ya no salimos a aplaudir a las 8 de la noche cada día, pero las UCIs siguen estando llenas de enfermos. Las personas se siguen contagiando. Los sanitarios siguen estando al pie del cañón. No debemos dejar de sentir gratitud, porque muchos de ellos se han dejado la salud y algunos la vida, cuidando a los demás. Gracias por nuestros investigadores, porque también están dedicando muchas horas y a contrarreloj están buscando las mejores soluciones para acabar con este virus. Por nuestros vecinos, que quizás nos han dejado un plato caliente en la puerta de casa cuando hemos estado enfermos, o nos han hecho la compra, o nos han traído un pastel para endulzarnos un poco la situación. Por nuestros familiares, porque la pandemia nos ha hecho ver cuánto los echamos de menos y cuánto los queremos. Cuánto encontramos a faltar al abuelo, a la abuela, el abrazo del nieto, de la nieta, de los hijos que quizás están fuera. Gratitud por nuestros amigos que nos han llamado, nos han escrito en WhatsApp, nos han enviado chistes, TikTok para que nos riamos un rato, porque en definitiva se han preocupado por nosotros. Gratitud por todo lo que tenemos y no nos ha sido arrebatado. Cada uno de vosotros, si quiere, puede hacer una lista personal de agradecimientos y por la mañana al levantarse o por la noche al acostarse, leerla y dar gracias. Debemos tener esperanza. Con todas las dificultades que pueda haber, se está trabajando a contrarreloj, no solo con las vacunas, sino con otros fármacos que puedan ayudar a combatir el virus. Podemos hacer un cambio de pensamiento. Esto acabará. No sabemos cuándo, pero estamos en el camino adecuado. Siempre hemos salido de situaciones similares. La crisis la podemos vivir como una oportunidad, un reto, para descubrir que somos más fuertes de lo que creíamos. Para saber prescindir de cosas, situaciones, quizás trabajos o relaciones que antes considerábamos que eran totalmente imprescindibles. Ver qué cosas nos sobran. Tal vez reorganizar el orden de nuestros valores. También para discernir lo que es importante de lo que no lo es en nuestra vida. Este cambio de mirada nos llevará a tener fe y esperanza en el futuro.
José Mújica dijo, triunfar en la vida no es ganar. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Otro recurso que tenemos a nivel emocional es la aceptación. Es importante tener un cierto grado de aceptación por lo que sentimos. No significa que nos resignemos ni que nos conformemos con lo que nos pasa, sino aceptar que en estos momentos estamos preocupados o tristes o que no tenemos ganas de hacer nada. Pero esta situación no tiene por qué impedir que, aunque no haya ganas, podamos pasar a la acción. Con total seguridad después nos sentiremos mucho mejor. Deberíamos decir como Pablo Picasso, cuando llegue la inspiración, a mí que me encuentre trabajando. Sería como cuando no nos apetece en absoluto salir a hacer deporte o a caminar, porque nos da la pereza. Pero aceptando que tenemos pereza, nos ponemos las zapatillas, salimos y después reconocer, que eso es muy importante, lo bien que nos ha sentado a nivel físico y mental hacer este ejercicio. Y aquí me vais a permitir una pequeña licencia, o sea, un paréntesis. Quiero expresar mi gratitud personal a unas amigas que cuando yo no tengo ganas, me empujan a salir a caminar y hacer deporte. Gracias, chicas, gracias, profe, porque sin vosotras, seguramente, muchos días me quedaría en casa. Desarrollar el afecto, la estima, la bondad, el amor, la simpatía, el amor, el humor. Todas estas emociones que son positivas y que muchas veces las tenemos allí en un rinconcín, vale la pena quitarles el polvo y sacarlas a dar un paseo. Compartirlas con los demás, con los que tenemos cerca y con los que no tanto. Una llamada de teléfono, un emoticono con un beso, una palabra amable, un detalle. Pero también ser amables con nosotros mismos. Querernos, cuidarnos. Quejarnos, sí, pero poner límites a la queja. Potenciar el estar bien con nosotros y con los que nos rodean. ¿Recordáis un meme que circuló de una señora que en plena pandemia se ponía guapísima, con un vestido precioso, se maquillaba, se peinaba, solamente para bajar la basura? Pues de eso se trata. Vamos a ver cuáles son los recursos que tenemos a nivel espiritual. Pensar que los creyentes estamos inmunes ante esta situación sería una falacia. Creer que los cristianos no deben temer estas situaciones sería también de inconscientes. Grandes hombres de Dios como David dice, angustiada está mi alma. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Salmo 6:3. ¿No es la misma pregunta que nos estamos haciendo todos desde el momento en que fuimos conscientes de la potencialidad y la peligrosidad de este virus? ¿Cuáles son los recursos que tenemos como creyentes? El primer recurso del creyente es y sigue siendo la oración. Orad sin cesar. Podéis cambiar la palabra oración por rezar, como queráis. Es lo mismo, ¿eh? Otro recurso es la lectura de la palabra de Dios y el tercero es la meditación de la misma. Pero, ¿qué significa orar? Mirad, mi amiga Ana, cada vez que está preocupada por algo me dice, voy a llamar por teléfono arriba y me señala el cielo. Y me pregunta, Lidia, ¿puedes llamar tú también y compartir conmigo este problema? Es una llamada que no da nunca señal de comunicar, que siempre la cogen.
que no nos cuelgan y que siempre, siempre tiene respuesta. Orar, rezar, es la manera que tenemos los seres humanos de comunicarnos con nuestro Padre Celestial. El Salmo 31 nos puede servir de guía cuando estamos muy angustiados y no sabemos cómo dirigirnos a nuestro Padre. Dice, tú, Padre, has visto mi aflicción y conoces las angustias de mi alma. Lo podéis leer en el Salmo 31, en el versículo 7. Tú, Señor, sabes cuáles son mis miedos en esta pandemia. Tú conoces las dificultades por las que estoy pasando. Tú sabes de mi miedo al futuro, a no tener trabajo, a tener dificultades económicas, a perder la salud. Yo, Señor, te ruego que me ayudes. Por la mañana busco tu presencia en oración. Cada mañana, antes de enfrentarnos al nuevo día, sin saber lo que nos espera o con temor de lo que nos vamos a encontrar, debemos llamar a nuestro Padre Celestial y pedirle que sea Él quien nos acompañe y sea nuestro guía en esta nueva jornada. El segundo recurso que os he puesto a nivel espiritual es la lectura de su palabra. Quiero parar un momento y que pensemos en el término palabra. ¿Cuál es su valor? En tiempos de nuestros abuelos, los acuerdos se cerraban con la palabra dada y un apretón de manos. Ya está. No hacían falta contratos escritos. La palabra era suficiente garantía de la veracidad y del cumplimiento del trato acordado. La palabra expresa la realidad de las cosas. Yo puedo pensar mucho. Todo esto que os explico lo puedo tener en mi cabeza y haberlo pensado. Pero si no lo expreso con palabras, lo que pienso no existe. El pensamiento no es tangible. No se puede compartir a menos que usemos la palabra. Los sentimientos que tenemos hacia otras personas se hacen realidad cuando los nombramos. Te quiero. Eres muy importante para mí. Te encuentro a faltar. Te necesito. Por eso es tan importante la palabra de Dios. Porque aún estando escrita hace miles de años, es actual. Es veraz. Y nos da respuesta a muchas de las preguntas o problemáticas que tenemos hoy en día. Porque la hierba se seca y la flor se marchita. Pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Es la respuesta a nuestra llamada telefónica, a nuestra oración. Es la manera como Dios se comunica con nosotros. Voy a mostraros algunos ejemplos. Cuando estamos angustiados por lo que va a pasar mañana, por lo que va a depararnos el futuro, nuestro Padre nos dice que dependamos, que seamos agradecidos y que abordemos solamente aquello que cada jornada podamos asumir. Recordad de nuevo, cada día es un presente, un regalo. Mi padre me dice, no os angustiéis por el mañana, el cual mañana tendrá sus propios afanes e inquietudes. Cada día tiene ya sus problemas. Mateo 6:34. No os angustiéis. La angustia proviene de nuestra manera de pensar. Nuestros pensamientos determinan la mayoría de las veces no solo cómo nos sentimos, sino también cómo actuamos. Voy a poneros un ejemplo. Si nuestro pensamiento, por ejemplo, ante una puesta de sol, decimos, ¡uf, qué magnífica que es! Vemos la riqueza de colores, lo preciosa que es, las diferentes tonalidades.
seguramente nos sentiremos bien, en paz, y disfrutaremos de ese momento. Si por el contrario, nuestro pensamiento es otro día que se acaba, un día menos de vida, otra vez de noche, seguramente no nos hará sentir felices. Más bien estaremos tristes y amargados. Podemos hacer este mismo ejercicio de pensamiento con el tema de las vacunas del COVID, por ejemplo. Pensar que son parte de la solución nos puede hacer sentir bien. Pero si pensamos, bueno, ya veremos, que lo de las vacunas no está tan claro. Quizás nos haga sentir mal. En última instancia, nosotros decidimos siempre cuál de los dos pensamientos alimentamos. Y por tanto, el que acabará prevaleciendo. Esto nos lleva al tercer recurso. Meditar. Meditar es pensar. Pensar en su palabra. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Ser conscientes del tipo de pensamiento que tenemos en nuestra mente es clave para ver cómo nos comportamos en nuestra vida. Si pensamos en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, es seguro que nuestras emociones cambiarán. Porque sigue diciendo su palabra. No os amoldéis a los criterios de este mundo. Al contrario, dejaos transformar y renovad vuestra mentalidad de tal manera que sepáis apreciar lo que Dios quiere, es decir, lo bueno, lo que es grato, lo perfecto. No os amoldéis a los criterios de este mundo, simplemente significa no os dejéis llevar por lo que piensa todo el mundo, por lo que hacen, por lo que opinan, por tantas voces que gritan a nuestro alrededor, que se quejan, que compiten, por el exceso de información. Renovar nuestra mentalidad no es otra cosa que vaciarla de aquellos pensamientos nuestros que nos hacen daño, de nuestros planteamientos, de nuestros prejuicios, de nuestros miedos, de nuestras angustias. No quiere decir que nos quedemos en blanco. Significa que debemos pensar, que debemos llenar nuestra mente con su palabra. Porque tenemos una promesa. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿No es esto lo que todos pedimos? ¿Tener paz? Pero nos ocurre todo lo contrario. Uno de los mecanismos que se activan cuando tenemos miedo es que los mecanismos provocadores de ese mismo miedo se vuelven recurrentes. ¿Qué significa? Que pensamos continuamente en lo mismo y entramos en bucle, lo que nos lleva inexorablemente a la angustia. Y ya no podemos controlar lo que sentimos. Este versículo nos dice, perseverar, mantener nuestro pensamiento en nuestro Padre, hará que tengamos paz en medio de esta pandemia. Llegar a tener la confianza, la conciencia, la vivencia de que existe alguien que nos quiere y nos cuida, nos llevará a estar confiados y a tener esperanza. Pero aquí deberíamos hacernos una pregunta. ¿En quién o en qué ponemos nuestra confianza? Pensadlo por un momento. Antes hemos comentado las incertidumbres que tenemos en este tiempo que nos ha tocado vivir. Me gustaría comentar algunas de las certidumbres o certezas que tenemos a nivel espiritual. Tenemos ayuda segura. Tenemos la seguridad
de que Él está con nosotros y nos ayuda, como cualquier padre ayuda a sus hijos. Y nos ayuda cuando estamos muy preocupados, con mucha ansiedad o muy angustiados. Porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Lo encontráis en el Salmo 46:1. Control. Tenemos la certeza de que el Supremo Hacedor, el que ha creado esos cielos maravillosos que hemos hablado antes, esa tierra fantástica que hemos comentado, ¿cómo no va a poder controlar cualquier situación si ha creado esas maravillas? Porque mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Salmo 121:2. Os aconsejo que leáis el Salmo 121 entero. Es un bálsamo para el alma afligida. Fuerzas. Estamos muy cansados de esta situación, ¿verdad? Física y emocionalmente. Quizás pensamos que ya no podemos soportarlo más. O que sí, que estamos en un túnel y allí al final del túnel se ve una lucecita. Que ya no tenemos fuerzas para seguir adelante. Podemos tener el convencimiento, la seguridad, la certeza de que nos dará fuerzas cuando ya no tengamos ningunas. Porque Él fortalece al cansado y aumenta las fuerzas del débil. Los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Isaías 40, 29 al 31. Sustento. Posiblemente nos encontremos con un ERTE. Yo tengo unos amigos míos a los que quiero mucho que su empresa les ha dicho que va a hacer reducción de plantilla, aunque gana un pastizal cada año. Quizás nuestra empresa ya ha cerrado y estamos en el paro o tenemos problemas económicos. Sus promesas son muy claras. Así que mi Dios proveerá de todo lo que necesitéis, conforme a las gloriosas riquezas en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Antes hemos dicho que era imprescindible poder descansar bien, ¿recordáis? Quizás seguimos teniendo dificultades para dormir o nos despertamos muchas veces por la noche. Ya sabéis que a partir de las 12 salen los fantasmas y cuando nos despertamos a la 1, a las 2 o a las 3, salen nuestros fantasmas privados, nuestros miedos, nuestras preocupaciones. Su palabra nos dice que poniendo nuestra confianza en Él, tenemos descanso. En paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. ¿Recordáis lo de la confianza? Cuidado en la enfermedad. Aunque hayamos enfermado del virus, aunque físicamente lo hayamos pasado muy mal, o nosotros o alguno de nuestros familiares, aunque hayamos perdido algún ser querido por culpa de esta pandemia o durante esta pandemia, nuestra seguridad, certeza, es que no estamos solos en ninguna de estas situaciones. Porque aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23:1. Recordemos que las promesas del Señor nos sostienen en los tiempos más difíciles, porque el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Lamentaciones 3:22. Me gustaría, para acabar, habéis visto que está en catalán, dejaros una canción. Es un poema que ha creado uno de los miembros de nuestra iglesia al que amamos muchísimo. Está en catalán y, bueno, me va
me vais a permitir que yo la traduzca de la mejor manera que pueda para las personas que estáis en otras comunidades y no entendéis el catalán, ¿vale? Si las estrellas en tu cielo ya no están y te espera incertidumbre al despertar, cuando no se va esa pena o solo queda soledad y la paz de tu lado ha huido ya, recuerda que Él cada día te dará otra oportunidad, un camino al caminar y las fuerzas para volver a empezar. Una nueva realidad, otras formas de mirar. Y su presencia, perdón, sus promesas, su presencia y su verdad. Una nueva madrugada donde tú puedas cantar. Y un futuro de esperanza más allá. Una luz que no se apague. Y el poder para amar, perdonar, cerrar heridas y luchar. No dudes que Él cada día lo dará. Muchas gracias. Os dejo mi correo electrónico por si alguien prefiere hacer una consulta o una pregunta por correo, me comprometo a contestarlo.